Hola, muy buenas. Y hoy les vengo a hablar sobre una de las aplicaciones de las sumatorias, que son las sumas de Riemann. Pero bueno, antes de entrar a lo que es el concepto como tal de las sumas de Riemann y de pasar a los cálculos, tenemos que llegar a una contextualización. Entonces, como gráficamente es mucho más fácil de entender, vamos a ir en primera instancia por las gráficas. Teniendo en cuenta que aquí ya tenemos unas pequeñas gráficas, pero bueno, o sea, no se entiende lo que en verdad son las sumas de Riemann al solamente ver las imágenes, o bueno, vamos a ver una pequeña explicación acerca de esto, de una contextualización primero geométrica, después textual y después que en forma de cálculos. Entonces dibujamos nuestro plano cartesiano que está compuesto por un eje y luego un eje X, pues, como se puede ver aquí que acabo de dibujar. Después de eso, vamos a trazar una gráfica. Entonces la gráfica, mm, para complicarnos un poco las cosas, porque vamos a poner un ejemplo hipotético que tenemos por ejemplo, la conocida, esta conocida recta, ¿sí? Que es X igual a Y, que es esta recta que está aquí. Es decir, que para un valor de X le corresponde un valor de Y exactamente igual, a ser X igual a Y. ¿Ok? Entonces vamos a trazar, por ejemplo, vamos a trazar eh, unas pequeñas divisiones, porque vamos a trazar aquí, vamos a completar este triángulo que se encuentra acá, vamos a completar este triángulo que podemos ver que se puede formar, disculpen ahí, que se puede ver que se puede formar justo acá. Uy, me queda un poquito aquí, me queda un poco más recto. Ok, perfecto. Entonces, como bien sabemos por nuestras matemáticas, álgebra de la secundaria, o incluso de la primaria, es que el área de un triángulo es la base por altura sobre 2. Sin embargo, queremos conocer el área de esta recta de otra forma. Entonces, ¿qué otra forma podría ser? Bueno, otra forma bastante plausible de dibujar o de calcular el área de esta zona, que pues nos muestra una geometría triangular, como se puede ver acá, al igual que en este punto acá, pero vamos a enfocar en esta, porque pues son la misma figura, esencialmente. Y vamos a realizar unas particiones, ¿sí? Es decir, vamos a dividir este triángulo en bloquecitos pequeños, aquí, así. Vamos a dividirlos en bloquecitos pequeños, así, que son rectángulos. Y como pueden ver ahí, aquí, unos rectángulos, a ver si les puedo mostrar bien acá. Entonces vamos haciendo particiones respecto al eje X de rectángulos, los cuales van a tener aquí, disculpa, aquí van a tener los rectángulos van a ocupar cierta área, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Como pueden ver acá, estoy intentando aquí dibujar los rectángulos así como deberían ser, con sus lados rectos, ¿no? Aquí están un poquito ladeados, pero pues esencialmente vamos a imaginar que son rectos, al igual que estos rectángulos que tenemos acá, ¿sí? Que son esencialmente eso, rectángulos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que el área del triángulo es la suma de todas estas secciones rectangulares. ¿Es eso cierto? Bueno, no del todo, no es totalmente cierto. Y es que lo que pasa es que tenemos aquí estas pequeñas áreas, como pueden ver, o sea, tenemos nuestro rectángulo y entre el rectángulo y la línea de x igual a y, la función x igual a y, tenemos ciertos espacios. Entonces, ¿qué pasa con esos espacios? Bueno, es decir, no podemos dar una exactitud con estos triángulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esos rectángulos, disculpen, dentro de esos rectángulos, vamos a realizar más rectángulos, al punto de que mientras más rectángulos hacemos, más la suma de las áreas de esos rectángulos, más se van a acercar al área de nuestro rectángulo, de nuestro triángulo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si tenemos una figura, ¿sí? Tenemos una figura geométrica, por ejemplo, un círculo, y este círculo lo llenamos de otras figuras, por ejemplo, vamos a decir que lo llenamos de rombos, ¿sí?
Lo llamamos de rombos, por todo lo que podamos. Rombos aquí pues no se ven iguales, pero vamos a imaginar que son rombos exactamente de la misma medida con el mismo área. Entonces, ¿qué podemos deducir si llenamos todo esto de rombos? Es decir, que el área total de nuestro círculo va a ser igual a la suma del área de cada uno de nuestros rombos. Pero como no van a encajar perfectamente porque hay una curvatura, esos todos tienen ángulos de inclinación rectos, no van a perfectamente encajar en el círculo. Entonces va a haber un desfase, es decir, no va a ser preciso, no va a ser exacto. Pero mientras más pequeños sean los rombos, más preciso va a ser más aproximado va a ser el área de nuestro círculo. Pues ya que tenemos esta pequeña introducción geométrica, que palabras más, palabras menos, es lo que tenemos justo en esta parte de acá, que son nuestras divisiones rectangulares, que bueno, como la curva, la función que nos dan, es esta curva en negro que se encuentra en estas funciones, en estos planos cartesianos, y se generan divisiones rectangulares respecto a nuestro eje X, es decir, respecto al eje X, esto tiene una distancia, sean divisiones iguales, tienen que ser divisiones iguales para que podamos generalizar, es decir, podamos sumarlas todas eh, y aproximarnos a nuestra área deseada, que es el área bajo la curva. Y justo eso es muy importante, el área bajo la curva, es decir, bajo una curva, bajo una función que es una curva, hay un área, y esa área es calculable. Entonces ahí se introduce nuestro concepto de integral, es decir, el área bajo una curva es igual a la integral, ¿sí? Entonces aquí entran nuestras sumas de Riemann. ¿Qué pasa? Las sumas de Riemann son muy útiles para calcular las áreas de figuras geométricas o de curvas, ¿okay? Como en estos casos. Entonces, esa va a ser la aplicación que vamos a usar acerca de las sumatorias, las sumas de Riemann. Ahora sí vamos a ver un poco textualizado qué son las sumas de Riemann. Entonces, tenemos que las sumas de Riemann se definen en una ecuación de esta manera, que es decir, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función f de xi, y estas líneas de acá, esta línea que se encuentra en esta parte superior, son los segmentos, ¿ok? Son estos segmentos, este es x segmentado, ¿sí? Entonces no es el x completo, no es el eje x, sino son las segmentaciones. Por el diferencial de x, ¿sí? Que el diferencial de x es el área de cada uno de los rectángulos. Por i es igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la función por el delta de x, que como les dije es el área de cada uno de nuestros rectangulitos. Textualizado sería, en matemáticas, las sumas de Riemann es un tipo de aproximación del valor de una integral mediante una suma finita de particiones. ¿Qué son las particiones? Estas pequeñas figuras geométricas, o sea, de rectángulos que realizamos para acercarnos al área total de nuestra curva. Ya que tenemos esto, vamos a ver un ejemplo que pues es bastante útil para ejemplificar todo lo que tenemos aquí en fórmulas y textualizado. Entonces, vamos a ver este ejemplo. La integral definida desde menos 2 hasta 3 por x más 3 por el diferencial de x. Entonces, ¿cómo podemos ver? Como por definición, una integral definida va desde a, que sería el límite inferior en este caso, hasta b, que sería nuestro límite superior. Es decir, que el intervalo va desde menos 2 hasta 3. Y vamos a escribirlo para que sea un poco más ejemplificado, para que sea un poco más visual. Entonces, la integral está definida de esta forma. Es la integral desde a hasta b de una función por el diferencial de x. De esta forma. Es decir, que nuestro intervalo, el intervalo en el que se encuentra la curva, ¿sí? Porque la curva tenemos que acotarla. No puede ser infinita
porque las integrales tienen ciertas definiciones. La más importante es que tiene que ser continua, ¿sí? Tiene que tener discontinuidades finitas, es decir, que la podamos acotar en un punto si la función llega a tener eh, llega a tener discontinuidades, es decir, que haya un salto en el lápiz cuando dibujes la curva. Si hay ciertas discontinuidades, tienen que ser finitas, o sea, tienen que acabar en algún punto para que podamos acotarlas, es decir, reducir nuestro campo pues de nuestro campo en el que vamos a realizar nuestra medición. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en la sumatoria vemos que es desde un límite inferior hasta un límite superior, desde A hasta B, que el intervalo visualmente sería A, B. Ahí está. ¿Listo? Eso es importante para estos límites de menos 2 hasta 3. Es decir, que nuestro intervalo que que vemos en nuestra integral definida va a ir desde menos 2 hasta 3. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para lo siguiente que vamos a ver aquí. Entonces vamos a ir solucionando nuestra integral. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir, que es importante, nuestra delta de x. ¿Qué era el delta de x? Bueno, el delta de x eran esas particiones en forma de rectángulos que teníamos en la función. Entonces vamos a recortarlo, porque ya se nos pudo haber olvidado. Tenemos nuestra función en un plano cartesiano con nuestros ejes definidos. A ver aquí. Entonces vamos vamos a usar la parte general, o sea, esta hasta acá, ¿sí? Vamos a ver esa parte general para ejemplificar lo que tenemos ahí. Entonces tenemos cierta función. Digamos que la función se cuenta definida de esta manera, ¿ok? O para que sea un poco más fácil visualizarla, vamos a poner una curva exponencial, como lo podría ser esta que tenemos aquí dibujada, y lo vamos a hacerles divisiones totalmente rectangulares, así, y así sucesivamente. Entonces, para que se vea un poco más claro, vamos a mirar la diapositiva anterior, que teníamos nuestros dibujos. Entonces, ¿qué es nuestro delta de x? ¿Ok? Vamos a ver que nuestro delta, nuestro queridísimo, que va a aparecer mucho, nuestro delta de x, que es el que justamente aparece aquí. Nuestro delta de x, vamos a poner que esto va a ser un punto A cualquiera, ¿sí? Hasta un punto B cualquiera. ¿Ok? Van a ser los límites de nuestra función, es decir, desde donde empieza nuestra función hasta donde termina. Va a ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, les pregunto, ¿cómo conocemos la distancia entre dos puntos? Ok, bien. La distancia entre dos puntos va a ser la resta entre donde finaliza y donde empieza, es decir, B menos A. Pero hay que tener en cuenta que esto tiene unas particiones, un número de particiones, o sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta que llega a nuestro querido B. Es decir, que esto lo dividimos, lo partimos entre el número de divisiones que existen, que para generalizarlo sería n, pero en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, es decir, sería b menos a sobre 8. Si fuera un caso específico, como el de este de acá. Ya que tenemos eso en cuenta, vamos a retomar el ejercicio que teníamos en la parte anterior. Entonces vamos a borrarnos los dibujos que tenemos acá y vamos a seguir. Entonces estamos en esta sección de acá. Vamos a recordar que teníamos los límites desde A hasta B, que es el intervalo de una función cualquiera. Y habíamos dicho que la integral definida va desde un límite inferior A hasta un límite superior B por el f de x, es decir, la función, por el delta x, que son sus particiones.
Es decir, que esta, por definición, esta integral definida iría desde -2 hasta 3. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a reemplazar nuestro a, -2, y nuestro b, que sería 3. Entonces, reemplazamos b por 3, que es lo que tenemos acá. Luego, restamos, que es la resta que se encuentra en nuestra ecuación, que ya habíamos deducido anteriormente, menos -2, que es nuestro límite inferior, es decir, a, -2, sobre n. ¿Por qué n? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 16? Bueno, porque no sabemos cuántas particiones va a tener nuestra curva. ¿Por qué? Porque aquí solamente nos muestra la integral, no nos muestra la gráfica. No podemos contar el número de particiones. Por eso lo hacemos de manera general, es decir, 5n. 5 sobre n. Y acordemos bien de ese numerito que va a usarse posteriormente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vale. Lo que vamos a hacer es que vamos a definir en x sub 0 a que sería, igual nuestra eh, bueno, ahora qué es lo que vamos a hacer. Vamos aquí x sub 0 igual a -2 más 0 por 5n, pero ¿esto de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió este x sub 0 y por qué es igual a esto? Bueno, entonces tenemos que, por ecuación, por definición, tenemos que x sub i, que sería el número de particiones, o sea, recuerden que estamos hablando del número de particiones porque queremos conocer el área total de nuestra función correspondiente o que tanto se asemeja a nuestra curva original. Entonces eso sería el límite inferior a más eh, en dónde estamos evaluando x. En este caso estamos evaluando x en 0, por eso x sub 0, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos evaluando x? Vamos a definirlo como x sub s, en este caso, por nuestro delta de x, ¿ok? Vamos a tener esto en cuenta, que es lo que vamos a usar para conocer cómo están definidas las particiones. Porque no solamente nos da nuestra integral, es decir, tenemos que deducir nosotros eh, cómo van a ser realizadas las particiones sin tener la gráfica, cómo deducimos la geometría y la anchura, el alto de nuestras particiones rectangulares. Para eso tenemos esto. Entonces, nuestro límite inferior, que sería -2, que lo tenemos acá, más 0, que sería donde estamos evaluando x, por nuestro diferencial de x, que tenemos el valor de delta de x igual a 5 sobre n, ¿sí? Siendo n el número de particiones. Ahora hacemos este mismo proceso con los demás hasta donde queramos. Entonces, por ejemplo, tenemos que en x sub 1, bueno, tener en cuenta que esto lo vamos a hacer hasta que encontremos un patrón, ¿sí? Si encontramos un patrón, ya vamos a encontrar cómo están definidas las particiones de nuestra curva.
Entonces tenemos que x1 es igual a nuestro límite inferior más el número, bueno, que se encuentra aquí, que sería donde estamos evaluando x, que por eso sale 5 sobre n, porque estamos multiplicando 1 por el diferencial de x, es decir, nos queda 5 sobre n. Ahora seguimos con x sub 2, a ver si aún no hemos encontrado el patrón. Ahora, ¿vale? Que tenemos x sub 2, entonces nuestro límite inferior, menos 2 más nuestro, donde estamos evaluando x, serían 2 por el 5 sobre n, que sería nuestro delta x. Y aquí lo podemos hacer igualmente con x sub 3, hasta que llegamos, hasta que vemos que siempre va a ser de esta forma. Sí, esto es para deducirlo, esto es para deducir esa pequeña secuencia que se va a encontrar un patrón. Entonces lo definimos como x sub i igual a menos 2. Entonces si estamos evaluando la x en i, es decir, en cualquier número, lo vamos a usar perfectamente, lo vamos a reemplazar en donde debería ir donde está evaluado, que en todos estos casos 2, 2, 3, 3, 1, 1 implícitamente acá, 0, 0, es decir, i, por nuestro diferencial de x. Pero ahora queremos conocer cuántas particiones hay, o no cuántas particiones hay, cómo está evaluado en el número de particiones total, que sería cómo está evaluado en x sub n. Eso sería menos 2 más n por el delta de x, es decir, eso nos queda igual como menos 2 más donde está evaluado que es n, por el 5 sobre n, que es nuestro delta de x, y esto, si simplificamos n con n, nos queda menos 2 más 5, y eso va a ser igual a 3, ¿vale? Espero que eso haya quedado bastante claro. Si no, puedes perfectamente retroceder el video y ver cómo seguimos nuestro patrón, nuestros pasos o la definición textual, ¿vale? Luego seguimos con otras definiciones que, pues, sumatorias que tenemos por definición. Entonces, retomamos nuevamente nuestras sumas de Riemann. Tenemos acá la sumatoria desde i igual a 0 hasta n. Y acá me perdonarán, pero aquí hay un error. Y si lo pueden notar, esto no se evalúa desde 0, sino se evalúa desde 1. Entonces aquí, para ver si estaban todos atentos, esto aquí va a ser un 1. Ok, el límite inferior. ¿Vale? Entonces, a ver, para ver si estaban atentos. Esto aquí es un i igual a 1. ¿Vale? Y esta es la definición que teníamos al principio de sumas de Riemann, que ya sabemos qué significan cada uno de los términos. Que ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, queremos usar esta de acá, la primera, ¿vale? Que son las segmentaciones, o la segunda, no importa porque nos va a dar lo mismo. Entonces vamos a usar en este caso esta, que sería la primera. Entonces eso nos va a quedar de una forma, pero antes de eso tenemos que, antes de escribir sumatoria, todo esto, tenemos que saber qué es f de x sub i. ¿Cuál es esta función? No la sabemos, no la conocemos. Es un dato que aparece en nuestra sumatoria de Riemann, pero ¿qué significa? Entonces la podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, evaluamos la función en x sub i, es decir, todos los valores que tenían x ahora van a ser reemplazados por x sub i. Entonces, esto va a ser igual a la integral. Ahora les recuerdo, no hay problema, les recuerdo que la integral era integral definida desde menos 2 hasta 3 de x más 3 por nuestro diferencial de x. Reemplazamos todas las x por x sub i. Entonces tenemos que f de x sub i, la función evaluada del x sub i, es igual a xi más 3. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Se preguntarán. Bueno, esto de acá nos va a dar
1 más I de 5 sobre n. Se preguntarán, ¿por qué aquí nos dio este valor de 1? Entonces, si ustedes estuvieron atentos a los pasos que estábamos siguiendo, y si quieren podemos regresar, o bueno, se los escribo acá para que sea un poco más rápida la explicación. Nosotros teníamos que, les voy a mostrar, x sub i, si no recuerdan, era menos 2 más i, aquí menos, más i por 5 sobre n. Disculpen que esto es un poco torcido. Ahora teníamos esta definición, que eran las particiones en x sub i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a reemplazar, ¿vale? Vamos a reemplazar x sub i aquí en este x sub i de acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos 2 más i sub 5, digo, más i por 5n más 3. ¿A qué va a ser igual a esto? Bueno, sumamos más 3 menos 2, perfectamente los podemos sumar, eso nos va a dar 1 positivo y nos va a quedar más i de 5 por 5 sobre n, ¿vale? De ahí sale nuestro 1 más i por 5 sobre n, ¿vale? Para que no se pierdan en esos cálculos. Ahora ahora ya que tenemos la solución de nuestro f de x, podemos ahora sí ir directamente a reemplazarlo en la ecuación. Ya tenemos nuestro f de x sub i y ya tenemos nuestro delta de x, que eran las particiones, ¿verdad? Ahora bueno, acuérdense que las particiones eran 5n, ¿vale? Ya que tenemos todo esto perfectamente, podemos reemplazar en nuestra ecuación. Ahora, vamos a seguir. Entonces, nuestra ecuación nos daba esto aquí ya, está arreglado, es i igual a 1. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar aquí. Entonces, tenemos nuestro f de x sub i, que es 1 más i por 5 sobre n, por el delta de x, por el diferencial de x, que sería 5n. Ahora, ¿qué nos va a dar esto? Esto va a ser igual a 5n. Bueno, antes de llegar a por qué a esto, vamos a explicar de qué es lo que tenemos que hacer en este primer paso de acá. Entonces vamos a realizar un igual en este lado. No vamos a escribir otra vez las sumatorias. Bueno, vamos a escribirla porque, disculpen, sí es importante, sí es importante. Vamos a escribir aquí igual a 1, sino que hay una dificultad con los tableros de Zoom y nuestro I1. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a realizar una distributiva. Multiplicamos este por este. Eso nos va a dar 5 sobre n, ¿verdad? Perfecto. Más, realizamos una distributiva. Bueno, pero antes de eso, si quieren, perfectamente pueden multiplicar este por este y este por este, el término que está entre paréntesis para eh, hacer la multiplicación más fácil. Entonces nos habría quedado, si multiplicamos i por 5 sobre n, nos queda 5i sobre n. Y si multiplicamos eso, 5i sobre n a 5 sobre n, eso nos va a quedar 25i sobre n al cuadrado, ¿verdad? Porque en la multiplicación de fraccionarios los multiplicamos término superior con término superior, término inferior con término inferior, es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Eso perfectamente se van a acordar de la secundaria, ¿no? Listo. Ahora ya sabemos por qué qué nos da esos valores, pero ahora que sabemos que eso nos da sumatoria desde i igual a 1 hasta n, aquí un 1, 5 sobre n más 25i sobre n. Esto, por propiedades de linealidad, podemos separar la suma entre dos sumatorias diferentes, que sería igual a 1 hasta n de 5n más
sumatoria desde i igual a 1 hasta n, es decir, los mismos límites de 25, disculpen ahí, 25i sobre n al cuadrado. ¿Listo? Ahora, eso es por una propiedad de linealidad, vamos a separar las sumatorias. Ahora, ¿qué hacemos? Por otra propiedad de las sumatorias, podemos sacar las constantes afuera. Es decir, que si sacamos 5 sobre n afuera de la sumatoria, nos va a quedar 5 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de 1, nos queda un 1. Más, sacamos la término constante de aquí, que sería 25 sobre n al cuadrado de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y nos queda simplemente un i. ¿Listo? Vale. Entonces, ahora que esto quedó claro, podemos proseguir con la explicación del ejemplo, con las ecuaciones. Ahora tenemos esta ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, como ustedes bien sabrán, ya hay una definición para cuando la sumatoria es igual a 1 hasta n de 1, ya hay una definición para ahí. Entonces lo vamos a ver. Tenemos que la sumatoria de una constante es igual al límite superior, sabiendo que nuestro límite superior es n, más nuestra constante, que aún no se pierde, 25 sobre n al cuadrado, y la sumatoria de i, ¿sí?, va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Y esto lo pueden ver perfectamente como ya una definición, porque esto ya ha sido demostrado por inducción matemática, pero perfectamente lo pueden demostrar ustedes mismos. Vale, ahora que tenemos esta pequeña ecuación, podemos proseguir. Y ya sabemos de dónde salió cada cosa. Esto lo pueden buscar, eso ya es una tarea para ustedes, que es la demostración de esto de i igual a n por n más 1 sobre 2 en ecuaciones de la sumatoria de i. Ahora que podemos seguir, vamos a hacer las simplificaciones necesarias. Entonces tenemos que 5 sobre n por n, se simplifican las n, nos queda 5, más por propiedades de los fraccionarios podemos intercambiar esto, porque como en los fraccionarios se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador, podemos perfectamente cambiar de lugar estos dos, y como la multiplicación es conmutativa, no va a importar el lugar en el que se encuentre. Entonces vamos a cambiarlo de lugar y nos queda 25 sobre 2 por n más 1 sobre n al cuadrado. Ahora vamos a realizar en este paso, lo demás queda igual, vamos a realizar una separación de los fraccionarios, que nos va a quedar n igual a n al cuadrado más n más 1 sobre n al cuadrado. Ya, si realizamos la álgebra en este paso, es decir, que si realizamos las simplificaciones adecuadas para estas dos fraccionarios, nos va a quedar de la siguiente forma: 5 más 25 sobre 2, las constantes quedan iguales, y ya es algebraicamente por parte de ustedes realizar esta sección de acá, y como pueden observar nos va a quedar 1 más 1 sobre n, y esto perfectamente lo pueden demostrar ustedes mismos. Ahora que nos queda esto, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ya no podemos simplificar más. Bueno, podríamos hacer una obra de distribución, pero no va a ser necesaria, ya que como se encuentra en este momento ya es bastante fácil. Lo vamos a ver por qué. Entonces recuerden este dato: 5 más 25 sobre 2 por 1 más 1 sobre n. ¿Listo? Ahora, acá vamos a borrar esta sección de acá, porque eso nos va a quedar feo para ver nuestros siguientes pasos, ¿ok? Listo. Entonces, pues espero que no se hayan perdido hasta el punto en el que vamos, porque va a ser muy importante en el siguiente paso. Si no prestaron atención, se van a perder bastante en este paso. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, para conocer el área, tenemos la siguiente ecuación. ¿Listo? Entonces, bueno, para conocer el área, voy a escribir directamente otra vez. Nos dan otra vez nuestra integral,
Claro, porque ya durante todos estos pasos la pudimos haber olvidado. Y esto va a quedar definido de la siguiente manera. Se ven muchísimas letras de muy pocos números, pero les voy a explicar qué significa cada cosa. Entonces, cuando el límite de las particiones que realizamos, es decir, los delta de x, tienden a cero por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n por el f de x y por el delta de x y. Esto es una definición para hallar el área, ¿sí? Y por eso es que vamos yendo parte por parte hasta llegar a este punto. Entonces espero que tengan claros los conocimientos de límites y si no los vamos a recordar muy por encima en este paso. Entonces vamos a conocer ya el área, ya por fin que tenemos nuestros datos, perfectamente podemos conocer el área de nuestra curva, que sería esta integral que se encuentra acá. Vamos a hallar por fin el área bajo la curva. Ahora nos queda de la siguiente forma. El límite, y esto ya es por definición, chicos, nos queda el límite cuando n, es decir, el número de particiones que realizamos, tiende a infinito, ¿sí? ¿Por qué tiende a infinito y no tiende a 8, a 10, a 12, por ejemplo, a 50, a 1000? Bueno, porque como vimos en nuestro análisis geométrico, mientras más particiones realicemos debajo de la curva, mucho más aproximado o mucho más precisa va a ser el área que calculemos de la curva, ¿sí? Entonces por eso lo tendemos a infinito, porque teniendo infinito ya el área va a ser casi exacta al área real de la curva. ¿Listo? Entonces, ¿qué era nuestro sumatoria de desde i igual a 1 hasta n por el f de x delta de x y? Listo, eso lo vimos en el paso pasado y si les voy a mostrar de nuevo esto que aquí no podemos olvidar. Entonces reemplazamos eso simplemente en nuestra ecuación aquí, ¿listo? Y resolvemos esto de aquí por adelante, solamente el final cambio va a ser álgebra, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué directamente llegamos a nuestra solución? Bueno, vamos a evaluar esta sección de aquí. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de 5 va a ser 5, no va a cambiar, más el límite cuando n tiende a infinito de 25 sobre 2 no va a cambiar porque no hay ningún n, ninguno de estos son términos constantes, no van a cambiar, ¿ok? Muy importante. Por 1, ¿vale? 1, entonces, más 1 sobre n. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar acá? Vamos a reemplazar el n por un infinito. Y por nuestras propiedades, tenemos que cuando un número, ¿sí?, queda dividido en infinito, el límite, tengan muy en cuenta esto, el límite, cuando x tiende a infinito, esto vamos a escribirlo más general, para que no se vea tan específico, el límite, cuando x o n, cualquiera sea la variable que estemos usando, tiende a infinito de 1 sobre x, esto nos va a dar igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esencialmente nuestras constantes igual, esto nos va a quedar 1 y esto nos va a quedar 0. Es decir, nos va a quedar 5 más 25 medios, que es igual a 32. 35 medios por 1, es decir, 35 medios unidades cuadradas, que van a ser las unidades de nuestra área total. Y aquí ya finalizaríamos nuestra aplicación de la sumatoria en la calcular el área de las curvas, que sería nuestra definición de integral, básicamente, las sumas de Riemann. Espero que hayan entendido muy bien el video, que no haya quedado dudas. Cualquier duda que se tenga al respecto pueden preguntarme directamente en los comentarios o escribirme si hay alguna duda con respecto, porque yo sé que las integrales, si no las han visto, no las recuerdan, puede ser
algo difícil, algo molesto de recordar, pero pues no solamente la definición, porque en verdad aquí no integramos en ningún punto realmente, no hizo falta. ¿Listo? Porque allí hallamos lo que es nuestra área por sumas de Riemann. Ya hay muchos más métodos, pero pues las sumas de Riemann fue nuestra aplicación de las sumatorias. Entonces acá llega el video de hoy, espero que haya quedado muy claro, que todos los términos hayan quedado precisamente claros y que esta integral la puedan calcular por su cuenta y va a ser su trabajo, intentar calcular esta integral por su cuenta con las definiciones que nos dieron, con estas mismas definiciones y bueno, no, intentar llegar a la misma respuesta. ¿Listo? Entonces los dejo acá y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.